¿Por qué no ser también traperos? Que es la mejor forma del oportunismo, agarrar los restos ajenos y convertirlos en obras de arte. Ser un trapero finisecular, como aquellos traperos que los traía Baudelaire en las Flores del Mal, ese chifonier fin de siècle, ese trapero de fin de siglo que recoge todas las cosas y con ellas hace objetos. ¿Por qué no ser un trapero como Thomas Kirson? Llenar las cosas, llenar los espacios, llenarlos de citas, llenarlos de referencias, alicatar completamente un automóvil para hacer a partir de ahí una obra de arte. ¿Por qué no añadir textos de batalla de todos los filósofos que uno necesita atornillar todas las cosas para de esa forma tener una obra que sea la obra del trapero definitivo, del oportunista que presenta lo que llama Kirchner lo inconmensurable, la lógica de lo que no va a ser catalogado porque realmente es la inmundicia, son los restos de todas las cosas? ¿Por qué no hacemos un monumento a Deleuze, como hizo Kirchner, un monumento a Robert Balser? ¿Por qué no hacemos una gran construcción que sea el reverso de Ikea, que sea el reverso de aquello que decora tu vida y que te permite vivir en el confort? Tal vez lo que no nos hemos dado cuenta es que estamos en la época final del ready-made ritualizado. El ritual del ready-made, sobre todo en esta obra Ruido Secreto, es que el ready-made no era otra cosa que la manifestación de que el enigma es superficial. El enigma se encuentra en la superficie, que como dijo Valéry, tal vez sea lo más profundo. Aquí Ruiz se cree esta pieza de un hilo de cuerda, con estas chapas metálicas que lo cierran, que tiene un sonido, y dice Duchamp, no sabía lo que había dentro, nunca quise abrirlo. Nos habla de que acaso no es necesario ser tan profundo y entrar al interior, porque es una obra que es un sonajero, algo que suena como los regalos japoneses. El regalo japonés no es un objeto, es el embalaje del regalo, es el envoltorio que nos muestra que el misterio se encuentra, insisto, en la superficie. Nos sentimos como adoradores del ready-made, nos sabemos todos los ready-made de Duchamp, como si fuera nuestro catálogo, nuestro código. Hay que hacer la impostura de permanentemente ponerse este aura de santidad. Hay que ponerse la rueda de bicicleta en la cabeza como si fuera lo que anima a los santos, porque finalmente el que no tiene esa rueda en la cabeza es que no ha sabido hacer girar con un oportunista sus ideas y es incapaz de producir una imagen convincente. Y sin embargo, las imágenes contemporáneas no son duchampianas, sino que son imágenes indecentes. No estoy seguro, dijo el general Antonio Taguba, hablando de la investigación abierta por el Pentágono en torno a las torturas de Guantánamo, no estoy seguro de cuál sería el propósito de revelar el contenido de las fotografías de Guantánamo. Dijo en esta rueda de prensa, la mera descripción de las fotografías es ya suficientemente horrenda. Y Antonio Taguba, con una frialdad increíble, hizo una descripción sintética del contenido de las fotografías del informe del Pentágono y dijo: voy a hablar de muy pocas fotografías y describir lo que hay en ellas. Y dijo: soldado norteamericano violando a prisioneros, traductor americano-egipcio sodomizando a prisionero masculino, uso de tubos, porras fluorescentes y cables como herramientas de tortura sexual. Son solo 3 fotografías, añadió. Las fotos muestran, añadió, torturas, abusos, violaciones y sobre todo son obras indecentes. Brian Whitman, el portavoz del Pentágono, declaró al periódico The Daily Telegraph que se ha mostrado una incapacidad para ver las fotografías y dijo: ninguna de las fotos son correctas, ninguna de las fotos muestra las imágenes que se describen. A los 2 días, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo: ninguna de las fotos muestran las imágenes que se describen. Desde entonces, en por lo menos 40 ocasiones, se ha repetido esta frase: ninguna de las fotografías muestran las imágenes que se describen. Esto es una ekfrasis imperfecta. ¿Por qué no muestran las fotografías? ¿En qué sentido las fotografías no muestran lo que se describe? ¿Es imposible describir lo que las fotografías muestran? ¿O es mejor mantener un secreto que en sí mismo se ha vuelto sumamente indecente? El propio Barack Obama, que dijo que haría públicas las fotografías y el informe, se negó ya a que se publicaran. Y dijo Obama: no tiene sentido publicar estas fotografías, porque no añadirían ningún beneficio a nuestra comprensión de lo que hizo un pequeño número de hombres sin ningún beneficio. Un pequeño número de hombres sin ningún beneficio. Las imágenes no tienen lo que se describe. Es decir, finalmente hay una dimensión encarallada que la tendríamos que llamar el apofatismo del horror. La sensación de que es imposible cambiar porque no se va a describir ni mostrar el horror. Estamos como aquella situación de la República de Platón,
cuando se nos habla de Leoncio, el hijo de Aglaion, que retornaba desde el Pireo hacia Atenas y en el muro de los condenados, de unos cadáveres, se tapa los ojos y finalmente se abre las manos y dice: ahora, malditos ojos, curiosos, voraces, saciaos de lo que no queréis contemplar. El deseo, la pulsión, la tensión hacia el horror y hacia el sufrimiento, hacia una extremidad desgarrada, hace que queramos contemplar el horror. Las imágenes del horror se tienen que detallar. Y sin embargo las fotografías se han ido publicando y tenemos las imágenes, como tenemos las imágenes del atentado, es decir, tenemos las imágenes de aquello que constituye el horror de nuestra época, como si finalmente fuera un videoclip. Pero también las imágenes del arte son una especie de descripción del trauma completamente superficial. Las fotografías del arte no muestran lo que describen. Aquí tenemos la cama de Tracy Emin, con la que ganó el premio Turner, la cama con todos los controles de embarazo, con los preservativos, con los restos de alcohol, con las muestras de un trauma sexual, de su incapacidad para encontrar el amor. Estamos en la época de la completa impotencia. Alain Badiou ha escrito un libro que significa, o que se titula ¿Qué significa Sarkozy? ¿Y qué es Sarkozy en la política? Aquí vemos a Sarkozy, que no tiene ningún problema, cuando le van a entrevistar con Bush, de subirse encima de una caja metálica para estar a la altura, o casi a la altura de Bush, con lo cual le vemos haciendo este gesto, ¿no? Sarkozy representa hoy una dimensión de la política que es la representación completa de la impotencia. Este pseudo-Napoleón es en realidad el que nos habla de una época que es una época en la que el miedo y el cinismo están completamente entretejidos. Nos gusta pasar miedo, nos gusta abrir los dedos para contemplar el horror, nos gusta entrar en el espacio de las pesadillas, nos gusta estar despavoridos, con los ojos fuera de sí. La estética del miedo tiene unos efectos sin duda pedagógicos, ideológicos y políticos, pero el miedo contemporáneo no es como el de la poética de Aristóteles, es un miedo sin catarsis, es un miedo sin compasión. Como dice Martha Nussbaum, no es una pasión reflexiva, no es un miedo que conduzca a una reflexión de paideia, una reflexión ética, una articulación retórica, al contrario, es un miedo que nos deja extasiados, es un miedo de la psicosis, es la psicosis psicotiana, es la dimensión en la que la madre sigue viva a través de ese asesino Norman Bates que es incapaz, como sucede en Hitchcock, de dar una puñalada certera. Nuestro miedo es el miedo de lo inquietante, el pavor de las imágenes de aquel después de Auschwitz, donde seguimos viendo que el trabajo no libera, es decir, que estamos sometidos al pánico global. ¿Dónde están las reservas de Tamiflu? ¿Dónde está el retroviral de la gripe asiática? Cuando fue la neumonía asiática, el Estado español compró, según se dice, 7 millones de dosis del retroviral Tamiflu y las almacenó en Suiza. Ahora ha comprado para el 60% de la población, según parece las nuevas vacunas, las ha pagado ya las vacunas y nadie ha sido vacunado. Nadie fue vacunado ni inyectado con el Tamiflu en España. Y 7 millones de cajas de Tamiflu caducaron en Suiza para que la industria farmacéutica cobrara sin parar. Esto es la pandemia global. La pandemia global arrojando los beneficios concretos a la industria farmacéutica. Este es el miedo, las noches de miedo que nos necesitamos meter en el cuerpo para que realmente estemos en un estado de trastorno, de crisis continua, de pánico ante lo que acontece. Sabemos que estamos, obviamente, ante este conjunto de acontecimientos con una fácil atracción hacia el nihilismo. Este experto en demoliciones, Guy Debord, en Panegírico, dice una frase muy ilustrativa que es: todas las revoluciones entran en la historia y desde la historia retornan como una fuente al punto del comienzo. Una especie de retorno de una historia que es el déjà vu, de una historia que se repite. Ingirum imus nocte et consumimur igni. Giramos en la noche y nos consume el fuego. Así termina la película de Guy Debord. Un miedo antiguo hace que todo se haya vuelto idéntico. Sin duda tenía razón Bertolt Brecht en su poema La pregunta por el bien, que dijo: y en medio del nihilismo siempre aparece un hombre bondadoso, y ese hombre bondadoso es un hombre sincero, valiente, que quiere trabajar, es un hombre sabio y encima es un buen amigo. Y la conclusión de estos elogios del buen hombre dice: escuchémosle al buen hombre, sabemos quién es nuestro enemigo.